Distinguidos colegas, nuevamente muy buenas noches a todos. Es un gusto poder estar en nuestra nueva sesión. Vamos a comenzar. Ya tenemos bueno, una cantidad ya mayor que al principio de la sesión. Me alegra mucho que estén presentes. Vamos a continuar con nuestra sesión. Por favor, va a haber un momento para la parte de la asistencia. Ya todavía no, colegas, no es necesario. Entonces, vamos a continuar en función a lo que hemos terminado en la última sesión. Habíamos visto muchos aspectos em, del COVID que habíamos comentado en algunas características que se han notado en la época de pandemia. Y hoy nuestra sesión va a ser dividida en dos momentos. El primero, que se va a enfocar en hablar. Vamos a hablar un poquito del COVID para que sea un tema en común para todos que estamos en sala. Vamos a eh, tomar distintos puntos de vista. Nuestra finalidad de la sesión de hoy es llegar al método epidemiológico. Esa es la finalidad de esta sesión. Pero antes tenemos que hablar del método científico, que imagino que ya han llevado también eso en otros módulos. Simplemente va a ser un recordatorio y vamos a aplicar la vivencia que hemos tenido cada uno de nosotros, y me alegra que estén colegas de diferentes ciudades, para que también hagamos una retrospectiva de cómo ha sido esto de la pandemia y cómo nosotros lo hemos vivido como parte de la enfermedad, parte de la pandemia, cómo han sido los procesos de recuperación, qué cosas hemos visto que se deben considerar, eh, implementar en una posible enfermedad que pueda aparecer. Vamos a ver también desde el punto de vista de la investigación, y esto lo voy a compartir con ustedes haciendo una óptica más investigativa y tomando en cuenta algunos escenarios que hemos pasado en esta pandemia. Y vamos a relacionar siempre con algunos objetivos que se tiene en estos procesos de construcción de investigación. Entonces, hablar de investigación es importante. Podemos buscar diferentes temas, pero el que se me parece el más común para todos es hablar del COVID-19. Vamos a hablar de los procesos de esta enfermedad apoyados en los niveles de investigación científica y tal vez los posibles objetivos que nosotros vamos a realizar en cada nivel. Obviamente no son los únicos, hay otros objetivos también que pueden ser parte de los estudios, pero esto es como una síntesis de todo, tomando en cuenta esos niveles de investigación, como ustedes recordarán, exploratorio, descriptivo, relacional. Enseguida vamos a ver, ¿no? Y vamos a también notar qué es lo que pasa en cada uno de estos niveles investigativos y cómo es el proceso de investigación, de acuerdo a cada nivel y tomando en cuenta como línea de investigación al COVID-19. Entonces, voy a también solicitar la participación de ustedes en los diferentes niveles que vamos a ir hablando, cuál ha sido su experiencia o cuál es su punto de vista, y si algún colega, como en otras sesiones nos han mencionado, que trabaja en alguna institución de salud, cuál ha sido también su óptica desde adentro, ¿no? Otra cosa es como pacientes, otra cosa es
como parte del equipo de salud. Entonces, vamos a ver este tema partiendo que la línea de investigación, que es una línea que va a transcurrir por todos estos niveles de la investigación, ¿no? Va desde lo más básico, que es el nivel exploratorio, hasta el nivel aplicativo. ¿Cómo ha sido ese paso de esta enfermedad por los diferentes niveles? Ajá. Y ahí vamos a ver desde cuándo ha empezado, ajá, y cómo ha ido llegando a nuestro país. Y ahí vamos a ver algunos detalles. Primero, ahora investigativos, luego iremos a hablar algunos aspectos desde el punto de vista de nuestro país y luego las políticas de salud a nivel mundial, qué es lo que nos están sugiriendo o lo que nos están recomendando. Entonces, vayamos. Hay un chat por aquí. A ver, vamos a ver. Ah, ya. Entonces, esperen, por favor, con la asistencia, colegas. Va a haber un momento en que les vamos a indicar, ¿ya? Y los micrófonos también. Vamos a empezar por el nivel exploratorio, el más bajo, ¿sí? En este nivel exploratorio hacemos razonamientos y partimos de la identificación de un fenómeno. Ujú. Y vamos a ver que, como ustedes recordarán, en diciembre del 2019 brotó, dice, ¿no? Casos de una neumonía grave atípica que fue en China, en Wuhan, donde este fenómeno era distinto a una neumonía que ya conocíamos. Entonces, para empezar una línea de investigación y empezar a construir este proceso investigativo, partimos de un evento puramente fenomenológico. Hacemos la identificación del fenómeno, decimos, hay una enfermedad que tiene las características de neumonía, pero también además tiene otras variaciones que yo no conocía. Ajá. Y que, de acuerdo a lo que se está viendo a primera instancia, son muy particulares. Ujú. Entonces, partiendo de esta observación, podemos ver que empieza a construirse una línea de investigación. Esta línea de investigación que hasta este momento simplemente estamos identificando un fenómeno, ajá, no tiene nombre todavía. Ujú. Entonces, parte de esas características singulares, diferentes, que antes no se conocían. Ujú. Partiendo de eso, el primer punto en el nivel exploratorio, y vamos a ir recorriendo los distintos puntos, es la identificación de un fenómeno. Ujú. Partimos de ahí. Ahora, llegamos a hacer una serie de consideraciones en este proceso de reconocer esas particularidades de este nuevo fenómeno. Pasamos por un proceso de razonamiento, vemos algunas características y luego entramos al segundo punto. En el mismo nivel exploratorio, en la parte más inferior, hacemos la definición del fenómeno, ¿no? Ya hemos visto algunas particularidades, hemos dicho que es un tipo diferente de neumonía, ajá, y el 11 de febrero del 2020, ajá, el 11 de febrero del 2020, le llaman a esta enfermedad, enfermedad del COVID-19, ¿no? La Organización Mundial de la Salud le da un nombre, ya lo define, y al nuevo coronavirus como SARS-CoV-2. Entonces ya estamos definiendo el fenómeno, ujú, y estamos ya entrando un poquito más al proceso investigativo, ¿sí? Imagínense, desde que ha aparecido en diciembre hasta que en febrero le pongan el nombre, ha pasado tiempo.
Ajá. Entonces ya tenemos identificación del fenómeno, luego es la definición del fenómeno. Ujú. Posteriormente viene su interpretación. Ujú. Y la interpretación parte por hacer algunas preguntas que son necesarias. Ajá. Y ustedes recordarán, ajá, ¿dónde ha aparecido este virus? ¿Qué características tiene? ¿Cómo ha pasado este fenómeno? Y recuerdan ustedes, han dicho porque porque han comido murciélago, después han dado otras teorías también. ¿M? Y en este proceso de interpretación, ajá, parten, parten ya con mayor fuerza para ver esas características del paciente cero. Y ahí es donde nace el otro momento del nivel exploratorio, que es la determinación. Cuando empiezan a aislar al virus, empiezan a ver sus características, lo reconocen mucho más, ya tienen más, un panorama mucho más amplio de lo que realmente estaba sucediendo con esta enfermedad. Ajá. Y incluso ya estábamos hablando de características diagnósticas. Ajá. Y veíamos, ¿no? Aparecía en China esta enfermedad y llegaban las noticias. Y cuando, yo recuerdo cuando apareció esta enfermedad, eh, hablar de que existe esta nueva enfermedad en China parecía muy lejano, ¿no? Y mucha gente decía, pero está en China y hasta que llegue a nuestro país, si llegará, había una serie de opiniones donde ni por la cabeza creo que pasaba por la mayoría de que pueda llegar a nosotros. Ajá. Pero ya empezábamos con estos puntos del nivel exploratorio, ¿no? Para que podamos nosotros conocer un poquito más. Entonces ya mostraban la figura del virus, algunas características y también alguna sintomatología que podía presentar el paciente y todo eso. Hasta aquí estamos bien con la versión que estoy dando yo hasta este nivel exploratorio, o hay algo que se pueda complementar, colegas. Recién estamos empezando, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Adelante, por favor. Sí, tal vez, no sé si es prudente, pero tal vez podría sumarse a esto no sé, describir el comportamiento del colectivo, porque en realidad lo que ha sucedido también es que gran parte de cuando se ha ido desatando esto del COVID era de precisamente desesperarse y esa desesperación, los comentarios que se daban y demás, creo que eso también ha sido algo muy importante. Y el otro escenario que le veo bastante importante, bueno, ahora ya apreciando, es justamente, no sé si es un aporte ahora, porque gracias a eso es que se han dado todas las plataformas virtuales, o sea, tal vez nos hemos anticipado 10 años en el tiempo, porque tal vez estas cosas recién las íbamos a estar viviendo ahora, pero con el COVID, debido a que no podíamos salir, la virtualidad y demás, también ha sido algo que se nos ha adelantado, ¿no? Entonces, tal vez también podría verse eso en un tema exploratorio, o sea, tal vez del punto de partida de la tecnología que teníamos en ese momento, ¿no? Bueno, eso era, doctor. Oh, ya, muy bien. Em, está bien, está bien, doctor. Le agradezco mucho su participación.
pero me gustaría que por el momento, así como hemos hecho una sesión, ¿se acuerdan? Hemos asumido el papel de directores o gerentes de una institución de salud. Hagamos como si nos enfocáramos un poquito más en la enfermedad, independientemente de las tecnologías, lo que va a venir después, lo vamos a ir viendo ese proceso de desesperación y demás. Ajá, lo vamos a ir viendo gradualmente. Ajá. Entonces, lo que sí quisiera que vayamos notando es cómo ha ido avanzando. Aparece el fenómeno, se define el fenómeno, interpretamos al fenómeno, ya le damos su nombre y vemos esas características cada vez más particulares. Ajá. Entonces, sobre esa base vamos a trabajar. ¿Sí? Y luego vamos a ir viendo más a profundidad hasta llegar a tal vez a estos momentos de actualidad y obviamente vamos a entrar justamente más adelante a lo que son el uso de tecnologías, cómo nos comunicábamos y hablábamos también cómo eran esos, esos encierros que teníamos. Enseguida vamos a llegar a todo eso, enseguida vamos a llegar. Entonces, en esos procesos de investigación y lo que pasaba al hablar del SARS-CoV-2, se producía una serie de variables que antes no se tomaban en cuenta, ¿no? Y vemos ahora, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de las personas con infección, hablábamos de personas sin infección, ¿no? Poco a poco se ha ido dando cuenta. Primero decíamos, se pierde el olfato. Ujú. Y preguntábamos, ¿no? Si estás con esta enfermedad, que todavía no la conocíamos muy bien, dice que pierdes el olfato, pierdes el gusto. ¿Tienes eso? No, yo estoy normal. Ah, ya, entonces no estás enfermo, ¿cierto? Pero después nos hemos dado cuenta que hay pacientes con infección y hay pacientes sin infección. Hay pacientes con enfermedad y hay pacientes que están con infección, pero que son asintomáticos. Ajá. Poco a poco, si ustedes se han dado cuenta, han ido, como ustedes recordarán, ha ido evolucionando este proceso. Ajá. Habían personas sin infección, ujú, que estaban expuestas y habían personas sin infección que no estaban expuestas. Decíamos, ¿no? Am, los pacientes o adultos mayores y niños, por favor, que no estén expuestos, que no salgan de casa. Y el personal de salud, ¿no? Es la primera línea para combatir esta enfermedad. Ajá. Recuerdan, así era el proceso. Más adelante se ha visto que las enfermedades sistémicas aumentaban la probabilidad de que el paciente con COVID tenga un cuadro más complicado. Ujú. Incluso más adelante, y eso también ustedes lo han debido evidenciar, muy aparte de la sintomatología que ha ido igual siendo cada vez más clara, se ha hablado incluso del género. Y han dicho, el hombre tiene mayor probabilidad de contagio que la mujer. ¿Y recuerdan por qué, colegas? ¿Alguien recuerda?
Nadie. Ya. Otro factor ha sido la edad, ¿no? Una variable interesante era la edad. Primero estábamos cuidando a los niños, a los adultos mayores, luego, obviamente, han venido los procesos de vacunación y demás, que eso también, vamos a llegar más adelante, ha tenido sus propias particularidades. También se ha hablado de problemas en cavidad bucal. Hay muchos problemas en cavidad bucal con esto del virus. Hablamos también de tasas de letalidad. Todas estas variables que pueden ser posibles temas de investigación y que nosotros podemos tomar alguno de estos elementos y construir un tema de investigación a mayor profundidad, ¿no? Incluso los pacientes que tenían enfermedad, ajá, tenían problemas económicos. Ustedes saben lo complicado que ha sido. Enseguida vamos a entrar a eso también. Problemas físicos, no podían respirar, ha sido muy grave. Problemas psicológicos por esto del encierro y demás. Se ha complicado mucho. Entonces, vamos a ver todo esto, todas estas variables, ya en los siguientes niveles, con un enfoque más metodológico, más investigativo y también asumiendo las cosas que hemos pasado en la pandemia. Entonces, vamos al siguiente nivel y en el siguiente nivel tenemos la descripción, ¿no? De los signos y síntomas de esta enfermedad y lo habíamos catalogado en casos leves, cuando se asemeja a un resfrío, aumento de temperatura, malestar general. Mil disculpas, colega, estoy un poco resfriado. Justamente hablando de esto y un poco resfriado, casos graves ya afectaba a los pulmones, la neumonía, todos esos aspectos que hemos visto. Entonces ya entrábamos en el nivel descriptivo, a hacer una descripción mucho más detallada de las características de esta enfermedad. Luego, en este mismo nivel descriptivo, pasamos a lo que son los procesos de estimación, ¿no? Y ahí hablamos de prevalencias, incidencias, ajá. Y ustedes van a recordar los casos que se presentaban, ¿no? Decía, cada día salía, ¿no? Hoy, 12 de agosto ¿no? del 2020, el reporte es el siguiente, y cada día salía un reporte de, de, de las características de los cuántos están enfermos, cuántos decesos hubo, etcétera. Todo un detalle donde se hacía esta parte de estimación. Y en este nivel descriptivo entran también los procesos de verificación. Ujú. Ya llegó la enfermedad a nuestro país, hemos tenido la necesidad de salir, no había cómo salir, había que cuidarse, otros se enfermaban, querían solicitar los permisos respectivos y ahí tendríamos que entrar a lo que eran las pruebas para la verificación de que sí estábamos con la enfermedad y que teníamos el permiso de salud respectivo y acudimos a las pruebas rápidas, como ustedes recordarán, pero esas pruebas rápidas también se agotaron, ujú, ¿se acuerdan? Y se complicaron los cuadros, empezamos a hablar de tasas de mortalidad y todo esto ha ido ocurriendo de manera gradual, ¿no? Entonces vamos a ver este nivel descriptivo con estas tres características: descripción, estimación y verificación. Recuerden los
estudios descriptivos son univariados. Entonces, estas características van a estar presentes en este tipo de estudios. ¿Sí? Ahora, vamos al nivel relacional. En el nivel relacional, ¿sí? Estamos entendiendo el nivel relacional. Han hecho ya la parte, entiendo ya la parte metodológica, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, en el nivel relacional, vamos a hablar de la comparación, ¿no? Y ahí decíamos, no, hay personas sintomáticas y hay asintomáticas. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué características presentan estos pacientes versus los otros? ¿Qué pasa con un paciente que tiene esta enfermedad de acuerdo a las características de su edad? Ajá, ¿sí? E inclusive en este nivel relacional se ha ido hablando de las enfermedades sistémicas, ¿no? Y después salió noticias, decían, aquellos pacientes que tienen enfermedad de base tienen esa mayor probabilidad de estar con el virus y tener mayores complicaciones. ¿M? Entonces veamos que en este nivel hablamos de la comparación, hablábamos también de la asociación, porque es un nivel relacional, ajá, asociábamos algunas patologías con las mayores complicaciones de la enfermedad y también hablábamos de la fuerza de asociación. Ujú. Entendiendo esta fuerza de asociación, viendo en este caso de estas patologías que estamos hablando, cuál, juntamente con el COVID, aumentaba la probabilidad de mayores complicaciones, ¿no? Y el que tenía más fuerza de asociación eran las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o también en los casos donde ya vemos que los pacientes fuman excesivamente, esos pacientes tenían mayores complicaciones. Hasta ahí, estamos siguiendo este proceso, han pasado por todo eso, han hecho ese recordatorio, colegas, ¿cómo vamos? ¿Sí? Hoy estamos, creo, de frío, ¿no, colegas? ¿Qué ha pasado? Incluso están más poquitos. ¿Estamos bien? No, siguiendo pues, cada persona creo que lo ha sabido llevar de distinta manera, los distintos casos que pasan tanto en lo personal como en lo grupal, doctor, pero habría que ver la mala información que se daba también en los medios de comunicación. En mi caso, yo no sabía que habían tocado el tema de personas con enfermedad de base y eso no lo tomé muy en cuenta, pero eso es un tema distinto, doctor. Así nomás con todo. Ah, ya, ya. Como dice el colega, muy bien, cada quien lo ha vivido de manera distinta. Entonces, yo estoy haciendo unas puntilladas de lo que, de ese proceso que ha transcurrido, ¿no? Entonces, es importante que ahí veamos también cómo nosotros, desde el punto de vista, enseguida vamos a ver también de la epidemiología, porque a eso vamos a llegar también, y de los métodos epidemiológicos, nosotros intervenimos en estos procesos. Ajá. Cómo esta enfermedad ha ido evolucionando. Hasta este momento no teníamos todavía ninguna cura efectiva para que pueda controlar el crecimiento de los casos que que se presentaba en nuestro país y en el mundo.
Entonces, estábamos viendo todo este proceso. Ajá. A ver, hay un chat, espero que no sea asistencia. A ver qué dice. Por favor, Doctor, buenas noches. adelante, por favor, doctor, adelante. Doctor, eh, y estimados colegas, muy buenas noches. Respecto de los factores que han influido para poder adquirir la enfermedad, por ejemplo, se puede identificar los siguientes patrones. En particular, existen factores biológicos y hormonales asociados al género. Eh, Tanto en el hombre como en especies animales, el sistema inmune del género femenino que incorpora los estrógenos tienden a fortalecer la respuesta inmune, lo cual en cierta forma condiciona a que las mujeres puedan combatir con mayor probabilidad de una respuesta inmune favorable a las infecciones, que en el caso de los varones no tienen la misma condición. Otro elemento importante que también se debe tomar en cuenta es el hecho de que algunos estudios aseguran, bueno, plantean que en particular el virus del COVID-19, para poder eh, unirse a la célula, requiere pues de receptores AC2, la enzima que está más arraigada en mayor cantidad de receptores en ciertos órganos del género masculino. Eso también ha condicionado a que eh, se, eh, se espere que, bueno, las personas en ese entonces de sexo masculino sean más propensas a adquirir el virus. Pero respecto a patrones conductuales, en general se ha asociado que existe una mayor probabilidad de que los hombres puedan adquirir este virus debido a su comportamiento característico que se asocia a, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, el hábito de fumar, que tienen asociados pues comorbilidades como ser eh, la diabetes, las enfermedades pulmonares. Estos estudios eh, revelan que los hombres tienen menor proclividad a poder seguir medidas preventivas como el uso de mascarillas o el lavado de las manos y por tanto son más propensos a poder adquirir la enfermedad. Finalmente, también se argumenta que en edades avanzadas eh, existen, bueno, las tasas de enfermedades crónicas característicamente se asocian al género masculino, ¿no? Lo cual, en cierta forma, explica el hecho de que bueno, de que el género masculino, como también sucede en el reino animal, ¿no? En el reino animal, eh, usualmente la hembra es quien tiene mayor posibilidad de un sistema inmune con mayor fortaleza y por tanto son elementos que, en definitiva, la conjunción de estos factores han permitido asociar la mayor vulnerabilidad del género masculino respecto de la adquisición del COVID-19. Muchas gracias, estimado colega. Acá también comentan y tal vez tienen una opinión al respecto. El grupo sanguíneo dice que también juega un papel importante. Ujú. ¿Estaría eso así? ¿Qué opinan, colegas? Dice las personas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, colega. Adelante, por favor, doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, colegas. Sí, mi opinión con relación a este tema, el, lo que es el análisis metodológico que se ha seguido, especialmente con un enfoque metodológico, viendo lo que es las diapositivas, nos muestra que nosotros hemos ido siguiendo todos los pasos que está indicando, desde la identificación del fenómeno, tratar de identificar qué es lo qué era, cuáles eran las causas, los medios que provocaban este fenómeno,
lo que es la parte de los estudios de comparación, la asociación con otras enfermedades. Creo que ha sido una experiencia que ahora estoy notando nos ha permitido ver todos los pasos metodológicos de una investigación seria, ¿no? Esto principalmente porque nadie en el mundo conocía lo que es lo que estaba pasando con este fenómeno y al final tuvimos que llegar a una solución. Con relación a lo que es la incidencia del grupo de sangre, con relación al grupo de sangre, no sé si habrá algún estudio identificado para realizar esa asociación, pero yo vi que los niveles de mortalidad también eran más altos en los de grupo de sangre, el A. No sé si habrá al final algún estudio que refleje eso. Esa sería mi opinión, doctor. Gracias. Gracias, doctor, muy gentil. Justamente eso, esa parte de la sangre no lo había tomado en cuenta personalmente, ¿no? Y a propósito de asociaciones, les comparto un caso, hablando también en la anterior sesión con el colega que nos hablaba de odontología, no sé si está en sala. Ujú. Hablábamos por favor, colegas, todavía no registren su asistencia, que no está habilitado todavía, por favor, ¿ya? Pueden hacer sus participaciones en el chat, tal vez alguna opinión complementaria. Ajá, dice acá, eso hay en un artículo científico por tipo de proteína asociado al virus, dice, a ver, ahí tal vez también, ¿no? Y en este caso tenemos un artículo donde nos dice que los pacientes con periodontitis tienen también alojados en el fondo de las bolsas periodontales el virus del SARS-CoV-2. Entonces, hay diferentes asociaciones que después, obviamente esto, como decía hace rato, ha ido recién, poco a poco, haciendo esas asociaciones, ¿no? Acá dice nuestro colega Heriberto, dice, el grupo más propenso al COVID eran los de la tercera edad, las personas que tenían enfermedad de base. Muy bien. Al doctor Guido está alzando la mano, por favor, adelante, puede encender su micrófono. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos los colegas en sala. Como comentaban los colegas, es que no existe una definición asociada según la vigilancia genética y genómica respecto al tipo de sangre que ha tenido más mortalidad debido a que todavía este virus presenta nuevas variantes como la JN1 que al momento produce nuevas mutaciones en distintos tipos de sangre. O sea, no hay un estudio respecto al tipo de sangre que ha presentado mayor mortalidad, ¿no? Ya que sus características son antigénicas, esas son las que se modifican, ¿no? Los posibles riesgos para la salud eh, es es que los valores de los anticuerpos por un tema neutralizante son buenos indicadores de la protección frente a la infección del SARS-CoV-2, ya lo decía el colega. Sería bueno hacer no sé, un estudio respecto a la asimilación de parte de la población femenina, ya que las subvariantes de la JN1 y la XBB son menos propensas a estar en, en- en la población femenina, ¿no? Entonces, estas nuevas variantes siguen dando disposición. Nuevos virus que están evolucionando dentro de este SARS-CoV-2, ¿no? Hay muchos nombres, pero que el- la investigación se está realizando en estos anticuerpos neutralizantes respecto a las subvariantes que están saliendo a la luz, ¿no? Entonces, se evidencia que la declaración respecto a la utilización de la vacuna sigue siendo firme debido a que la anti-COVID-19 están precalificadas, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, para seguir funcionando como vacunas a nivel mundial, doctor. Sí, muy bien. Gracias, doctor. Bueno, ustedes también lo deben ver en el chat. Nos complementa el colega Ramiro Raúl
con un artículo donde dice el tipo de sangre parece estar vinculado con el riesgo de COVID-19. Habría que leerlo, siempre es importante todas estas informaciones, por ejemplo, este artículo que les estoy mostrando en pantalla, lo podamos leer, tratar de profundizar, tratar de entender más, bueno, las diferentes variantes que actualmente hay y demás, ¿no? Entonces, todo esto es parte, pues, de lo que hacemos en los procesos de investigación aplicando el método científico y vamos a ver también en todo lo que estamos hablando que también aplicamos el método epidemiológico. Entonces, vamos a ver esto en el avance. A ver, aquí hay unos chats que me parecen interesantes. La gran mayoría se enfermaron con COVID, los que tenían enfermedades de base como ser la neumonía, mal del riñón y otros. La falta de experiencia que se dieron en nuestra sociedad ante factores negativos de la población fueron el factor que dio una mayor cantidad de contagiados en nuestro medio, a comparación donde surgió la enfermedad, que ante este tipo de situaciones de pandemia sí acataron las restricciones de manera estricta y ordenada. Justamente eso es lo que también viene, ¿no? Estamos todavía en el nivel relacional y ahora vamos al nivel explicativo. Y en el nivel explicativo vamos a hablar de evidencia, vamos a hablar de demostración y vamos a hablar de prueba. Y al hablar de prueba, vamos a ir por la parte, por el último punto de prueba, eran las cuarentenas. En este nivel explicativo decían, se ha hecho la cuarentena. Ustedes saben, en España, por ejemplo, se ha hecho la cuarentena y se veía videos, ustedes deben recordar, donde se veía todas las calles vacías, los edificios llenos, grandes edificios, construcciones grandes, donde de cada departamento se miraban de frente a frente, se saludaban, se hacían cartelitos así de saludo y demás, ¿no? O cantaban o saltaban ahí, pero cumplían la cuarentena, cumplían las indicaciones que tenían para controlar la enfermedad, porque era una forma de hacer ese control, de limitar que esta enfermedad se siga extendiendo. Pero, ¿qué es lo que pasaba con nuestro entorno? Ajá, ¿qué es lo que pasaba con nuestro entorno? Yo recuerdo que decía, van a tener una hora hasta las 7 de la noche, después no pueden circular, todos a sus casas. Primeros días la policía venía a mi zona, yo vivo en La Paz, y empezaba con megáfonos, ¿no? Váyanse a sus casas, recojan, no, cierren las tiendas y demás. Y todos ese rato se ponían a cerrar, todo, correteaban y ya, daba otro giro más la policía y se perdía. Eso era el primer día, segundo día, después ya no le hacían caso a la policía, después ya venía, gritaba, nada, todo seguía igual, todo seguía, entre comillas, normal, ¿no? Y lo que decía el colega también, ¿no? Hay que priorizar el lavado de manos, llegar y ducharse, no entrar, o sea, tantas cosas que se ha hablado que pareciera que muchas personas no las han tomado tan en cuenta. Ajá. Ajá, entonces, veamos que también en estos procesos, si bien ya está todo ya explicado, experimentado, que vamos a ver también eso, hay otros factores, como en este caso, el cumplimiento que nosotros tenemos como ciudadanos de las indicaciones que se tienen. Ujú. Y habría que ver también cómo han respondido aquellos pacientes que tenían alguna enfermedad de base o aquellos pacientes que tenían alguna complicación pulmonar
en relación a las medidas de bioseguridad que deberían tomar con mayor exigencia. Ajá. Y así ha ido transcurriendo este nivel explicativo, donde hasta este momento, por si acaso, de acuerdo al proceso investigativo, no contábamos con las vacunas. Ajá. Entonces, ha tenido que pasar un tiempo, ¿se acuerdan ustedes? Ya hablábamos de procesos de infección, qué características tiene, sin síntomas, con síntomas, cuáles eran los casos severos donde podía requerir hospitalización, ya no habían las camas para poder recibir a más pacientes enfermos, todos los hospitales estaban llenos, no había oxígeno, ajá, se ha complicado más. Yo tenía que conseguir esos generadores de oxígeno para poder llevar a mi hermano, porque estaba muy mal. Él estaba en otra ciudad, estaba en Cochabamba, y me enviaba noticias, porque las noticias de La Paz no eran las mismas que de Cochabamba, imagino que de Santa Cruz. Ajá. Y en Cochabamba yo veía que estaba más grave. Ujú. Y mi hermano tenía un tanque de oxígeno y no tenía más. He tenido que llevar de acá de La Paz, en vuelo, he llegado. O sea, era un caos. Ujú. Era complicado. Entonces, todos estos procesos, porque hasta este momento sabíamos ya de las complicaciones, sabía que se afectaban los pulmoncitos, sabíamos que no podía respirar, ¿no? Y también sabíamos que los problemas de presupuesto se iban agravando cada vez más, ¿no? Ajá. Entonces, todo esto ha pasado. Hasta este momento, todo eso estaba pasando. Ya más adelante, ajá, ya en el nivel predictivo, ya estamos en el nivel predictivo, ya se conocía la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y ahí vamos a hablar mucho con métodos epidemiológicos. Cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, ya sabíamos a grandes rasgos que habría un resfrío, complicaba los pulmones, había complicaciones en todo el cuerpo y podía el paciente estar más propenso a irse que a quedarse, ¿no? Entonces, aquí hablamos de predicción, hablamos de pronóstico y hablamos de prevención. Ujú. Y ustedes recordarán, y eso pasa eh, en otros escenarios también, cuando decía, para este fin de agosto se, se proyecta el pico más alto de la enfermedad, ¿no? O lo que pasa alguna vez, ¿no? Para este fin de tal mes o de tal fecha o para esta quincena vendrá el pico más alto de frío. Entonces, en el nivel predictivo, trabajamos con predicciones y pronósticos. Ajá. Entonces, sí, adelante, colega. Buenas noches, colegas. Yo quería hacer algunas acotaciones en cuanto a lo que estamos hablando de precisamente del coronavirus. Adelante. No estoy muy de acuerdo en la forma en que se ha manejado más que nada toda la parte de, no solo de la forma del deceso, ¿no? Yo comprendo que alguien se infectaba y si tenía una enfermedad de base, moría. Entonces, al morir esta persona, cuando la diagnosticaban, decían, claro, ha fallado porque sus pulmones no han aguantado. Entonces, me parece que había un sesgo en el nivel predictivo, no solo a nivel nacional, incluso internacional, en el cual se minimizaba, ¿no? el,
al COVID-19. Entonces, de los 1.000 decesos que había, 700 eran decesos por enfermedades de base, cuando en realidad el precursor venía a ser el COVID-19. Entonces, me parece que desde el lado de, de la investigación y de lo que estamos hablando de este nivel predictivo, había un sesgo muy, pero muy grande en todo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que aceptar todas estas predicciones y pronósticos como base para hacer una prevención? ¿No? Yo realmente cuando veía las noticias y veía todo lo que se hacía, incluso eh, había veces que nos decían que estábamos en el pico más alto y cada vez el pico era más bajo, o una vez que ya habíamos pasado el pico más alto, recién nos decían, uy, sí, estamos en el pico más alto, ya parecíamos, en vez de que esta gente que hace ciencia, que precisamente se dedica a la medicina, a la salud pública, ya parecíamos economistas, ¿no? Después de que pasaba la crisis, decía, esto es lo que ha pasado, y habían cinco o seis teorías de lo que había pasado con una crisis eh, económica, ¿no? Entonces yo quería hacer esa acotación, que me parece que desde el punto de vista de científico y de investigación ha habido mucho sesgo en cuanto a la forma de tratar los datos de la influencia del coronavirus en los decesos. Eso era lo que quería comentar, doctor. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, ha pasado eso, ha pasado tal cual usted lo menciona. Y vamos a ver también algunos datos. Esto estamos viendo a nivel general, todo lo que ha pasado. Y enseguida vamos a ver algunos datos en relación a todo este proceso en nuestro país, ¿no? Y vamos a ver cómo, independientemente del aspecto político, lo vamos a dejar ese aspecto político a un lado, por favor, colegas. Vamos a ver cómo había sido, según la información oficial que tenemos, en nuestro país. Pero eso ya va a llegar. Gracias, colegas. Gracias, doctor. Aquí tenemos, um, dice, totalmente de acuerdo. En el periodo en que el COVID presentaba índices altos de contagio, se pudo evidenciar que Bolivia no estaba preparada para esta pandemia. Ni el personal de salud, por la falta de equipamiento en hospitales, ni la población, ya que no respetaba los protocolos de prevención que indicaba, ¿no? En la limpieza y demás. Estoy entendiendo así. El otro colega nos dice, en el campo, muchas hermanas y hermanos se aplicó para combatir el COVID con medicamentos tradicionales como las hierbas, ajá, más medicina tradicional. Entiendo que eso también ha pasado y de alguna manera también ha sido efectivo. Yo tengo experiencias de colegas que me comentan, es nosotros hemos pasado en el campo y hemos estado tranquilos y ahí no se sentía nada, todo es normal. Entonces, entiendo que hace referencia a eso. Y bueno, hay una más. Nuestra colega Silvia Limachi dice, durante el brote del COVID, las medidas de bioseguridad fueron tomadas con miedo. Por eso todos cumplían las medidas con mucho rigor. Posteriormente, la población se relajó un poco en el cumplimiento de medidas y ahí es donde se ampliaron los casos de contagio. Ajá. Y en esos momentos nos dimos cuenta que no teníamos los recursos médicos para atender a todos los infectados. A esto se sumaba la escasa información de cómo contrarrestar la enfermedad, ¿no? Nuestro colega Jorge Mendoza dice, también se pudo resaltar el tema de pacientes oncológicos, eso es cierto, no estamos entrando mucho en eso por lo delicado del tema, ¿no? Y el tema COVID, además de cómo ha influido el tratamiento en los pacientes, de los pacientes que estaban con este problema oncológico, entiendo así. Bueno, son varios elementos que también cada uno de ustedes está tomando en cuenta y cada uno de ustedes, imagino, ha vivido. Espero que no hayan sido tan complejos como me tocó a mí. Ajá. Pero ha pasado. Ay, escucho,
creo que nuestro colega que está en provincia y siempre hay una distorsión en la señal. Tiene la palabra, colega. Ya. Bueno, hasta este momento no hablábamos de prevención, todavía en el nivel predictivo recién, después de las predicciones, después del pronóstico, entramos a la predicción y digo a la prevención y en la prevención hemos ido ya manejando la parte de las vacunas, ¿no? El desarrollo de las vacunas. Ajá, sabemos que eh, las vacunas aparecieron. Acá dice el colega Javier, doctor Javier dice también los costos de atención del tratamiento del COVID han sido muy altos. Efectivamente, sí. Yo quería comprar un oxímetro, porque como les decía, mi hermano estaba muy, muy, muy mal y no había hospital que le dé espacio. Tuvimos que atenderlo de manera particular y fui a buscar un oxímetro. Había de todo precio, ¿no? Desde 100 hasta muchísimo más, ¿no? Ahora, obviamente la calidad entra en juego ahí, pero igual. Hoy día compraban un precio, al día siguiente era otro precio, todo un caos. Y eso también es cierto, ¿no? Entonces, en este momento predictivo aparece ya, empiezan a hablarse de las vacunas, eh, ya ustedes conocen, ¿no? Las diferentes vacunas que han llegado a nuestro país han sido aplicadas, incluso hasta en eso, ¿no? Como recordarán, ha llegado, se ha aplicado al personal de salud y ha estado más adelante a disposición de toda la comunidad. Ajá. Pero al principio todos querían vacunarse, pero han surgido comentarios, han surgido rumores que tiene un chip, que no es bueno, que no sirve, y que no esto, no el otro, y la gente ha dejado de vacunarse, ¿cierto? Entonces, todo eso ha pasado. Y para eso, cuando una vez que ya la vacuna ha sido ya presentada, ya ha sido ya difundida en varios países y aplicada en varios países, llega el nivel aplicativo para tomar en cuenta tres propósitos importantes: la supervisión, el control y la calibración, ¿no? La supervisión para ver cómo va a ser ese proceso de administración de la vacuna. Ajá. Y ya les he comentado cómo era, ¿no? Entonces, y luego los controles, ¿no? Primero había bastante gente que quería, los lugares donde se vacunaba eran muy llenos, ¿no? Después también han dicho, no, esta vacuna no es buena, no sirve, han dejado de ir. Ajá. Entonces, ¿qué políticas se han implementado? Han dicho, vamos a hacer ese audio, por favor, lo va a cortar, distinguido colega Dulfredo. Gracias. Han mencionado, de hecho, ya haremos brigadas que vayan zona por zona y presten el servicio de la vacunación, vayan casa por casa, ¿no? Para ver esos procesos de control y calibración. Ajá. Entonces, así todo ha pasado este proceso. Y como vemos, desde el nivel exploratorio, que es el nivel más básico de investigación, ¿sí? Ha pasado, ¿no? Nivel descriptivo, relacional, ¿no? Explicativo, predictivo y aplicativo. Todos los niveles han sido tomados en cuenta en esta línea de investigación que es el COVID-19. Ujú. Ahora, ¿puede volver a empezar todo esto? Sí. ¿Puede volver a empezar desde el nivel exploratorio? Sí, porque todavía han quedado algunos retos
que lo podemos tomar en cuenta ahora. Lo que decía el colega hace rato, ¿cuánto ha de mutar el virus para que la vacuna deje de ser efectiva? ¿Mm? ¿Cuánto es el esfuerzo que cuesta económico, científico, rediseñar una vacuna en base a lo que mencionaba nuestro colega, a todas esas variantes que actualmente existen? Ajá, creo que hay un chat al respecto. A ver, acá dice. También la vacuna trajo efectos secundarios. Dependiendo la vacuna, las personas experimentaron desde malestares leves, alergias, hasta llevar a la asociación de padecimientos más complejos. Eso sí, hay pacientes que han presentado algunas reacciones muy particulares. Eso es cierto, ¿no? Eso también habría que, pues, un motivo de investigación también. Ahora, ¿es posible generar vacunas de amplio espectro que cubran a todos los coronavirus? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo está esta parte de combinar vacunas? Y ahí ustedes van a recordar, ¿qué vacunas ya se han hecho colocar? ¿Todas han sido de una misma línea o ha habido variaciones? Ajá. Ujú. Ahora, en el caso de tener que reinmunizar cada año, porque eso es lo que está pasando ahora, o hacerlo con cierta frecuencia, ajá, ¿cómo responderán las personas ya vacunadas? ¿Cuál será su reacción? ¿Estará normal? ¿Cómo será? ¿Mm? ¿Cómo será? ¿Mm? Entonces, todos estos elementos, todas estas preguntas pueden ser motivo de empezar una nueva línea de investigación y empezar a construir todo ese proceso. Ujú. Y para eso, en resumen, habíamos mencionado que vamos a tomar como, como línea de investigación al COVID-19 y al SARS-CoV-2 y y vamos a pasar por todos los niveles, exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo, con sus respectivos propósitos que están con fondo negro y sus respectivos objetivos, ¿no? Cada propósito tiene un objetivo particular que está en directa afinidad con los niveles investigativos y los propósitos. Ajá. Esto ya para una cuestión un poquito más metodológica y de investigación, el resumen de lo que hemos hablado en el tema, ¿no? Si voy a hacer, no sé, estimación, tendré que usar como objetivo estimar, porque vamos a entrar a esta parte de hablar de las estimaciones puntuales, por ejemplo, y ver cada uno de sus propósitos con sus respectivos objetivos. Ajá. Hasta aquí, esta es la primera parte de lo que yo quería mostrarles en función a lo macro de lo que es este tema de COVID. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa. Les voy a pedir, por favor, ahora sí, denme un minutito. Voy a ajustar esto. Está clic. Ahora sí. Ahora sí, colegas, nos vamos a dar unos 5 minutitos para que puedan registrar su asistencia, ¿ya? Y luego continuamos.
Vamos a continuar ya. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, colegas, esta primera parte ya la estamos cerrando. Vamos a hacer alguna revisión, esto para ver algunos datos, coincidiendo con el colega que comentó de esas informaciones que no estaban del todo ciertas, de que había mucho sesgo, de que a lo mejor hubiera sido que tenga mucho más detalle y precisión las informaciones que nos daban. Entonces, quiero compartir algunos datos con ustedes, esto de manera general, para que ustedes también lo aprecien en función a lo que nos muestra el Ministerio de Economía, ajá, y cómo ha sido la atención, según este informe, de COVID-19 en Bolivia. Esto en función a lo que se tiene. ¿Qué le pasó? Audio, por favor. Gracias. Con lo que se tiene enmarcado en los principios que promueve la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hablando de un enfoque que invita a tener una sola salud, ¿no? A nivel integral. Entonces, partimos de estas consideraciones y cronología de la enfermedad respiratoria aguda que presentaban los pacientes con COVID y cómo se enfocaba esta enfermedad, las características que ya hemos visto, cómo se planteaba esto de una sola salud y cómo nosotros, en base a esos lineamientos que teníamos de la OMS, podíamos enfocar todos nuestros protocolos de atención, de bioseguridad, de control y demás. Entonces, sobre ese principio, se entiende que en nuestro país, ajá, vamos a poner aquí, sí, vamos a cerrar esto un rato, ya. En nuestro país ha pasado, ¿no? Desde marzo del 2020 hay un proceso, ¿no? Se declara la cuarentena, militarización, o bueno, hubo una serie de procesos de eventos que se han ido sucediendo paralelamente a la enfermedad, la cantidad de infectados, los presupuestos que se han utilizado, la vacunación que ya la hemos mencionado, todo esto desde el punto de vista nuestro, ¿no? Desde nuestro entorno. Y cómo se han enfocado los planes de vacunación, ya cada uno verá si ha sido en sus territorios o en sus ciudades, han sido de, de una manera más óptima o ha faltado algunas cosas también. Ajá, ya cada uno de ustedes tiene su propia vivencia al respecto. Ujú. Ver estas medidas de seguridad y prevención. Adelante. Ajá. Cómo han sido enfocadas estas medidas de bioseguridad y prevención, ya, y también cómo se han ido fortaleciendo los establecimientos de salud. Nuestra colega, la doctora Silvia, nos decía que si bien había limitaciones en la prestación por parte de nuestros profesionales de salud, se debía también principalmente a la falta de insumos, de equipamiento, de infraestructura y demás. Entonces, ¿cómo se ha ido fortaleciendo los establecimientos de salud, por ejemplo, en sus ciudades? ¿Consideran que ha sido eh, de una manera óptima? Ujú.
y también hubo la contratación de profesionales, ¿no? Independientemente del personal de salud que estaban en las instituciones, también hubo ese escenario de contratar personal, como hablábamos también en nuestra primera sesión, personal externo que va a fortalecer el trabajo de la institución de salud. Entonces, todo esto se ha ido llevando adelante. Ustedes tienen ese micrófono, por favor. Ustedes tienen la palabra en función a eso, ¿no? Ustedes tienen ya la última opinión. Si estos procesos han sido llevados adecuadamente, también ha habido, ¿no? El Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, o sea, para ver si esto también ha dado esa respuesta que estábamos buscando. Cada uno de ustedes ya tiene la respuesta. Ajá. Y vamos a hablar de algunas cifras que me han llamado la atención. Ajá. Y cómo estas vamos a irlas relacionando, especialmente, ¿no? A nivel mundial y en nuestro país, casos confirmados de COVID. eh, Veamos en el 2023, ¿no? En función a nuestro país y al entorno que tenemos y a nivel mundial también. Ajá. Y veamos si, de acuerdo a ese respaldo en la infraestructura, ese respaldo en los insumos y medicamentos, ha permitido que estos datos sean los mínimos o existan datos que son más elevados, ¿no? También tenemos los casos de decesos. Ujú. Consideran que esto es poco, es harto. Ujú. Miren los valores en Asia, en Europa. Ajá. Obviamente que las poblaciones son más grandes, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y vemos también, esto ya a nivel de departamento, ujú. Vemos los casos activos, los confirmados, los decesos, los recuperados. Esto ya en cada departamento. Esto es hasta octubre del 2023, ¿no? ¿Mm? Hay información. Hay información que podemos irla eh, revisando, tal vez haciendo un poquito de análisis también. Acá dice nuestro colega Luis Flores, los decesos en Sudamérica reflejan nuestra capacidad de respuesta ante el COVID. Ajá. Eso es cierto. Ajá. Entonces, ahora, ya habíamos mencionado también que en estos procesos de salud de enfermedad, la parte económica juega un papel muy importante. Ajá. Acá tenemos los datos económicos para la asignación presupuestaria para combatir esta enfermedad. Ujú. Ustedes también tienen su opinión. Vean si esto está acorde a lo que hemos vivido. Ajá. Vemos la distribución de, de estos recursos y cómo ha ido alcanzando esto, ha ido llegando a nuestra población como tal, ¿no? Ajá. Y hasta ahí sería el panorama general nacional. No sé si tienen alguna opinión de estos datos que hemos presentado. Ahora sí. Adelante, doctor José Luis. Muy buenas noches, doctor, y a los colegas también muy buenas noches. En función de lo que estamos analizando, doctor, sobre el tema del COVID, eh, me vine a la memoria en esas oportunidades, esos años en el cual pasamos por esta pandemia, todo se lo achacaba, perdón, a la COVID. Si alguien fallecía por alguna otra patología, era COVID. Todo era COVID. Entonces, pienso que tal vez
esos datos que tiene el ministerio tal vez no son realmente los que nos darían una referencia exacta de los casos de COVID, porque como le comento, por lo menos en la zona donde yo vivía, todo, alguna enfermedad que tenía que ver con el tema de la gastroenterológico ya era achacado al COVID o alguna otra padecimiento, COVID, todo era COVID. Entonces pienso que tal vez habría que hacer una filtración de esa información. Lamentablemente, en esas épocas creo que no se hizo ese filtro y todo se lo achacaba a la COVID. Lo otro, doctor, que un poquito me llama la atención, y esto especialmente para los colegas doctores, los colegas que han estudiado las ciencias médicas, eh, siempre lo dejamos de lado la parte de los saberes de nuestras comunidades. Hablábamos, por ejemplo, anteriormente de que mucha gente en el área rural ha hecho el tratamiento de esta COVID con herbolaria local, especialmente, por ejemplo, el matico, algunos otros insumos que lo utilizamos a diario en la cocina, el caso de la cebolla, el ajo. En lo particular, por ejemplo, a mí me hizo bastante bien el utilizar estos productos y eso que me infecté en la primera ola, como se decía, todo era por olas. Entonces, en la primera etapa en la cual no había vacunas, nada, ni cómo se podría tratar, la pasamos nomás relativamente bien. Tengo en mi familia familiares que al pie de la letra hicieron el caso para vacunarse, eh, primera, segunda, tercera, creo hasta la sexta dosis, no sé, no me acuerdo bien, se colocaron todas las dosis y aunque están relativamente bien, pero también tengo familiares que no se colocaron ni una sola dosis y están igual también gozando de salud, excepto una familiar que en la primera ola pasó este problema cuando no había vacunas, se liberó, pero debido a su actividad económica, ella es comerciante, la alcaldía sacó no sé esa norma de que todos los comerciantes deberían de vacunarse, procedió a vacunarse y lamentablemente luego falleció. Entonces, a mí me llama mucho la atención que ella en la primera ola pasó tranquilamente todo con el tratamiento herbolario y cuando teníamos que ya retornar a la normalidad, la alcaldía dice, tienen que vacunarse porque todo vendedor tiene que presentar su carnet de vacuna. Hizo caso a eso y lamentablemente falleció. Entonces, para mí, que para algunas personas no ha sido tan buena, más bien las ha apresurado en su deceso, pero para otras también ha sido muy efectivo, las ha salvado. Entonces, en resumen, doctor, tal vez los colegas de las ciencias médicas sería nomás que lo tomen en cuenta estas, ¿qué le digo? Estas experiencias de la gente, tal vez en el nivel de investigación que decíamos a un inicio, tal vez en el explicativo, podría, o en el de relacional, tal vez empezar a hacer esas comparaciones versus la medicina ya más de laboratorio, ¿verdad? Entonces, ir analizando estos aspectos. Se hablaba mucho, por ejemplo, del cloro. Algunas familias o algunas personas se han curado gracias a ese tratamiento que siguieron con el cloro. Entonces, pienso que tal vez habría que iniciar esos procesos. Mire, en lo particular, le hablo algo que yo lo he vivido con un familiar también, el tema, por ejemplo, de las verrugas. Fuimos al hospital y ¿qué dicen en el hospital? Lo único que hay que hacer es eliminar la verruga, creo hay que quemar, no sé cuál es el producto que se utiliza para poderlo eliminar las verrugas. Pero mire, hicimos el tratamiento con tal vez ha escuchado hablar de este producto que viene de la Amazonía, la sangre de drago. Y con este producto, doctor, se ha eliminado sin tener que estar quemando nada, sin tener que estar haciendo ningún tipo de cirugía. Se eliminó completamente. Entonces, simplemente lo que hicimos es colocar sobre la verruga y pasarla y desapareció en el lapso de una semana, doctor. Entonces, mire, así hay algunos productos que creo que las ciencias médicas deberían de tomar un poco en cuenta para que tal vez profundizar más
los compañeros de bioquímica e identificar qué principios activos, no sé, estarán presentes en esos productos para que tengan estos resultados. Entonces, pienso que desde ese lado tal vez habría que empezar a iniciar ese tipo de investigaciones y no esperar simplemente que otros a nivel internacional, especialmente en sus grandes laboratorios, estas grandes empresas, hagan la investigación por nosotros. Pienso que en Bolivia también, a partir de ese conocimiento que se tiene en las comunidades, podríamos hacer algo y avanzar tal vez. Esa es mi opinión, doctor. Gracias. Muy bien, doctor. Antes que cedamos la palabra al doctor Hugo, que también seguro va a dar una complementación a lo que nos dijo. em, Colegas, cada uno de ustedes en sus áreas, y a propósito, mientras el colega Hugo va eh, presentando su opinión y su punto de vista, cada uno de ustedes desde sus áreas, y me gustaría, por favor, que en el chat escriban eh, el, cuál es la licenciatura que tienen o de qué áreas son, para poder, digamos, conocerlos un poquito más. Pero cada uno ya desde este programa de doctorado, los procesos de investigación en sus áreas, así como lo mencionaba el colega, ya tienen que ir con esa profundidad, ¿no? Entonces, mientras escriben ese dato, por favor, el doctor Hugo, adelante, por favor, tiene el micrófono listo para compartirlos. Vale. ¿Me escuchan? Mi señal no está muy buena. ¿Me escucha? Y se escucha muy bien, gracias. Listo. Quería complementar al colega José Luis Lima. Siempre me gustan las intervenciones de este colega, pero miren, en el tema de COVID específicamente, nosotros somos hombres de ciencia, estamos haciendo doctorado de ciencia y tecnología. Me parece pertinente en este momento, no aclarar, pero orientar sobre ciertos temas. Sin duda, los saberes tradicionales han ayudado muchísimo. Hablaba de las plantas, del matico y todo eso. Hasta ahora aún no existe un tratamiento tan definido, está avanzándose en ese tema, pero lo que ha realmente ha controlado esta vacunación. Objetar la vacunación en base a criterios poco científicos no es responsable. Objetar la vacunación en base a pseudociencia puede ser criminal incluso, de verdad. Esta tendencia, estos movimientos antivacunas que aparecieron con este doctor, ex doctor inglés, Andrew Wakefield, que llegó a publicar en una revista, pero de primer impacto como es el Lancet, en en ese artículo, él relacionaba de manera fraudulenta, luego se descubrió, relacionaba las vacunas, parte de ellas, con el autismo. ¿Qué padre quiere tener el riesgo de que su hijo tenga este problema de autismo? Él relacionó las vacunas con el autismo en base a un estudio totalmente fraudulento, pagado por abogados que iban a hacer muchas demandas y creó un daño irreversible. Entonces, cuestionar la vacunación en hombres de ciencia no es responsable. Todos hemos tenido pacientes, o perdón, familiares que han pasado la pandemia. Hemos visto los números que nos proporcionó el doctor Icona. Nuestro país está con datos terribles, pero no son solo números, son personas que han fallecido, que vamos a extrañar. Estoy seguro que en cada una de las familias hemos tenido a alguien que se ha perdido y eso es desastroso. Y que hubieran podido salvarse con la vacuna. Entonces, eh, de verdad pienso que está muy bien utilizar los saberes ancestrales y todo eso como un método de tratamiento, pero en realidad lo que está controlando, ha controlado la pandemia es la vacuna. El doctor habla incluso, el compañero José Luis, del tema
papilomavirus, que es el virus que produce las verrugas y todo eso. Hay tratamientos, me parece fantástico y creo que es el momento también, y quién sabe el escenario, ¿no? El doctorado, de poder hacer los estudios que vayan a validar este tipo de tratamientos en base a temas naturales. Está muy bien. Otro tema así muy rapidito sobre el tema de COVID es que si nos ha enseñado algo es hacer esto, por ejemplo, la virtualidad. Hemos tenido que adaptarnos, las tecnologías tienen que ser nuestras aliadas para vencer las distancias. Pienso que eso es lo mejor. En el área de salud, yo soy del área de salud, pienso que lo mejor ha sido que hemos aprendido a manejar el tema de bioseguridad con mucha eficiencia y bueno, no todo es malo, hemos aprendido bastante de este tema. ¿Es cuánto puedo acompañar en esta intervención, estimado doctor, compañeros? Muchísimas gracias. Tiene razón, estamos viendo, ahora ya hemos cerrado un poco esta parte del COVID, la parte de las tecnologías, el adelantarse a muchos años que para nosotros hablar de tecnología era uh, lejos todavía, ¿no? Veo acá los chats que están enviando, son colegas de diferentes profesiones. Y veo un colega también que es docente, imagino que es también de pregrado o posgrado, no tengo claro el dato, pero es docente. Y entrar a esta parte de las tecnologías no ha sido fácil, ¿no? Yo, en mi carrera, en la parte de pregrado, hemos visto que estaba ya cada vez más cerca la pandemia y hemos tomado la opción de hacer un diplomado en manejo de todas las herramientas virtuales antes de que llegue. Entonces, nos ha costado a todos los colegas de mi área asumir ese reto, empezar a manejar tecnologías, cosa de que cuando ya llegó la pandemia a nuestro país, hubo la virtualidad, nosotros ya teníamos ese diplomado ya culminado, entonces se nos ha hecho más fácil ya habilitar plataformas, hacer el trabajo virtual con los estudiantes de pregrado. Ha sido algo que nadie pensaba. Nosotros al menos como docentes de pregrado, la verdad decíamos, no nos llamaba la atención, la verdad. Pero con todo esto hemos tenido que aprender, hemos tenido que manejar. Y miren, tenemos tantos cursos. Tengo la oportunidad de entrar a tantos cursos, inscribirme a cursos internacionales y tener ese acceso que a veces por cuestiones de tiempo y distancia no se puede, ¿no? Entonces el colega Dulfredo está con la palabra, con esto vamos a complementar también. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Eh, estimados colegas, respecto al enfoque de la medicina y la forma en la cual ésta se aplica para poder tratar patologías, desde el enfoque de sistemas se discrimina entre la medicina occidental y la medicina oriental, en sentido de que la medicina tradicional, basada en uso de tratamientos obtenidos a través de un procedimiento científico, en el empleo de recursos tecnológicos, en la utilización de los diferentes elementos que permiten resolver una enfermedad o tratarla, hay una discreción en cuanto a su enfoque, en sentido de que más que centrarse en la causa de la enfermedad, este se enfatiza en paliar la secuela, el síntoma, y no tanto en el aspecto vinculado al origen del problema. En cambio, en la medicina oriental, que es un enfoque integral vinculado no solamente a mantener una condición saludable del organismo, sino una condición de equilibrio, una condición de ser parte de un todo,
juntamente con el entorno y los diferentes eh, seres y lugares con los que coexiste el ser humano, la medicina se traduce en que un pequeño, una pequeña variación, eh, un pequeño factor que ocurre dentro del conjunto afecta a todo en su generalidad. Y entonces la solución a una patología no se centra únicamente en tratar la secuela, el síntoma o la consecuencia, sino el origen. Bajo este enfoque, por ejemplo, si se trata de mantener la salud bucal, en el enfoque occidental, una potencial práctica recomendable es pues el acudir a un dentista, el eh, realizarse revisiones periódicas respecto de la salud de la cavidad bucal, o el efecto de resolver un problema vinculado a la migraña significaría pues adquirir un medicamento que pues atenúa el dolor. Pero en el enfoque oriental, ese no es la solución. La solución no es la visita al dentista. La solución es incorporar como un hábito, internalizar desde la edad temprana el hábito de la limpieza bucal, el hecho de tener como una condición espontánea, necesaria, una condición típicamente ya incorporada entre los Grabas, hábitos, pusimos lo que dices, grabas. que evitaría la necesidad de tener que optar simplemente por aplicarse algún tipo de tratamiento de, de, de la, del restablecimiento de la salud bucal. Porque si no se hace esto, el volver al dentista es pues una cuestión de tiempo, ¿no? Simplemente es una cuestión de tiempo. Si se mantiene esos hábitos nocivos a lo que se pueda recomendar como apropiadamente importante, pues la solución no es la visita al dentista, es internalizar aquello. Y en el caso del dolor de cabeza o otro tipo de patología, se debe buscar la causa, el origen, aquello a lo que eh, condiciona el padecer dicha patología y absorberla y resolverla bajo ese contexto y no simplemente atenuarlo con algún medicamento que elimina circunstancialmente el, el dolor, ¿no? Este tipo de visión también tiene consonancia con el enfoque de las culturas, estrictamente hablando, de la cosmovisión andina, ¿no? En sentido de que el ser humano es parte de un todo, es parte de un equilibrio y que su condición de bienestar no simplemente se traduce en una cuestión estrictamente de tenencia de la salud, sino también una condición de ser parte de un todo integral en el que pues se convive bajo una interactividad y una interdependencia entre cada uno de estos elementos. Muchas gracias. Gracias por su participación. Sí, justamente habría que combinar varios aspectos también. A veces mucho hablamos de las enfermedades y dejamos un poquito de lado la salud. Y al hablar de la salud, debemos recordar que la alimentación, el buen dormir, ¿no? La tranquilidad, la disminución del estrés, ayudan también a que nuestras defensas estén activadas de manera óptima y podamos hacer frente a cualquier enfermedad. Por ejemplo, ahora yo estoy resfriado, estoy con un malestar y es complicado. Y eso justamente porque a veces descuidamos algunos aspectos eh,
que deberían ser cotidianos, como dice nuestro colega, y nos pasa esto. Entonces, veamos también los aspectos de salud. No sé cómo estarán cada uno en su alimentación. Eh, eh, Incluso dice, ¿no? Es norma hacer ejercicios, descansar la mente, evitar el estrés y demás, ¿no? Entonces, todo eso también nos contribuye a que tengamos una buena salud, hacer los controles médicos. También es bueno, un control de rutina siempre es bueno, nos ayuda mucho también en ese aspecto. Entonces, ya hemos aclarado toda esa parte. Agradezco los chats. Acá igual siguen apoyando esta parte de las herramientas virtuales, que sí nos han mejorado muchas cosas, nos han enseñado también otras diferentes, así que también no todo así tan complicado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, distinguidos colegas, nuevamente buenas noches, vamos a continuar con nuestra segunda parte. Espero que todos ya hayan retornado. Ujú. Y continuamos. ¿Me escuchan bien, colegas? Por favor, ¿alguien me confirma? Gracias. Sí, se escucha bien, doctor. Muy amable, gracias. Entonces, vamos a entrar ahora a los métodos epidemiológicos y vamos a complementar con la primera parte que hemos llevado. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge, muy amable. Vamos a continuar. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hemos llevado de epidemiología. Sabemos que es una ciencia social y de enfoque biomédico. Social, porque va a estudiar esos determinantes sociales que hemos visto, determinantes sociales de la salud, ajá, para conocer y plantear políticas de salud en función a a la enfermedad que hemos visto. Sí, vamos a complementar la información en base a lo que ya hemos visto en la primera parte. Y tiene un enfoque biomédico, ¿sí? Esto en función al estudiar las causas de la enfermedad y los tratamientos. Recuerden, hemos visto aspectos sociales en el COVID-19, que ya lo han comentado bastante. De la misma manera, hemos hecho un enfoque biomédico, ajá, reconociendo algunas sintomatologías, viendo el cuadro de evolución de la enfermedad. Luego nos hemos acercado a los tratamientos, también hubieron opiniones muy interesantes al respecto. Ajá. Y complementando a esto, la epidemiología va a estudiar enfermedades transmisibles y las no transmisibles. Ujú. Y en esto habíamos hablado también de la historia natural de la enfermedad. En este caso, habíamos hecho énfasis en la historia natural de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Cómo se distribuye, cómo se contagia, qué elementos se toman en cuenta y demás. Ajá. Entonces, esta epidemiología tiene como objeto de estudio el proceso salud-enfermedad. Eso es muy importante para entender esta parte de los métodos epidemiológicos. O sea, aquí, cuando hablamos del proceso de salud de enfermedad y vamos a mantener el ejemplo de la primera parte, cuando hablamos los procesos de salud o enfermedad del COVID, necesariamente nos vamos a hacer estas preguntas. ¿Cómo este proceso se comporta dentro de la población? ¿Cómo se ha comportado? Ajá. ¿Y cómo nuestra población ha hecho frente a esta enfermedad? ¿Mm? ¿Ha habido la conciencia suficiente para tomar en cuenta a cabalidad todas las medidas de bioseguridad que han sido informadas en los medios de comunicación?
se ha hecho el estudio a profundidad de la etiología de esta enfermedad y en base al estudio de la etiología, cómo ha sido el comportamiento de este proceso y también la actitud y comportamiento de la población para que más adelante, conociendo todas las características sintomatológicas de la enfermedad, viendo todos los efectos negativos que produce en el paciente, en cada uno de nosotros que estábamos con el virus, cuáles han sido los posibles tratamientos, ¿no? Y ahí han hablado incluso del cloro, independientemente que antes que apareciera la vacuna, han hablado de los remedios naturales, ajá, todo en función a hacer ese estudio. Obviamente hemos apuntado más a la vacuna porque ha sido una alternativa de prevención que necesariamente, y eso quería también complementar, necesariamente pasa por procesos de verificación. Ajá. No es que se ha inventado digámoslo así, un compuesto farmacológico y ya lo han sacado y ya ha tenido que hacer diferentes procesos. Ustedes saben que estamos hablando del virus del SARS-CoV-2. Se entiende que hay el SARS-CoV-1, que ha pasado por unos procesos de estudio y reconocimiento a mayor profundidad. Entonces, todos estos procesos de la pandemia y del COVID, de alguna manera, ya tenían algunos principios de estudio que estaban ya fundamentados para que más adelante, con todo el comportamiento, el desarrollo de la enfermedad, se pueda ajustar esos detalles y consolidar una vacuna. Ajá. Ahora, ¿cómo ha sido la distribución? ¿Cómo ha sido la respuesta de la población? Eh, Tal vez el cómo lo ha tomado cada uno, eso ya depende de cada entorno, de cada población. Ujú. Ustedes han de vivir en las noticias cuando ya hubo la vacuna. En otros países era de forma ordenada, de forma secuencial y tenía un protocolo que se cumplía a cabalidad. En cambio, en nuestro caso, en nuestro entorno, no ha sido así. Entonces, la manera de pensar, la manera de ver de dejarse llevar por diferentes opiniones, ha influido mucho para que tal vez muchas, muchas personas asuman lo negativo y no lo positivo. Entonces, veamos también esto cuando ya desarrollemos los métodos epidemiológicos. Ajá. Y en este proceso, vamos a recordar en la primera parte que la epidemiología, para ser una ciencia social, que hemos mencionado hace rato, se va a enmarcar primero en el método científico, antes del método epidemiológico. Primero en el método científico que ya hemos ido revisando en la primera parte. Entonces hablamos de observación, de hipótesis y de experimentación. Observación, hipótesis y experimentación. Y al hablar de estos dos primeros, observación y hipótesis, unimos estos dos para hacer una descripción y una hipótesis del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Y pasamos al proceso de experimentación, principalmente para ver si hay asociación de un evento con el otro, si hay la variable independiente y la variable dependiente. Y luego, si vemos que existe esa asociación, buscamos asociaciones de causalidad. Y para ese proceso contamos con criterios de causalidad. Ujú. Y tenemos básicamente a la fuerza de asociación. Estoy hablando de los más principales, también hay otros complementarios. La fuerza de asociación, la consistencia, la especificidad, la temporalidad y la repetibilidad. Ajá.
estamos entendiendo que cuando hablamos de fuerza de asociación, como hemos visto en la presentación anterior, y queremos ver esa asociación entre A y B, que esa asociación no sea al azar, importante. Ajá. Y cuando nos estamos enfocando a la consistencia, implica que varios investigadores, que podemos ser cada uno de nosotros, en diferentes momentos, tomando el mismo tema de estudio, llegan a una misma conclusión. A eso nos referimos con consistencia. Especificidad. Nos referimos básicamente cuando hablamos de la variable independiente, que es la única que puede causar o ser ese proceso de asociación causal de la variable dependiente. Ajá. Y la temporalidad se enfoca siempre cuando la variable independiente antecede en el tiempo a la variable dependiente. Y finalmente, la repetibilidad, como todos ustedes saben, todos los procesos de investigación científica tienen que pasar por este proceso de repetibilidad. Ajá, que yo pueda hacer el proceso investigativo y que alguno de ustedes diga, sí, me parece interesante, lo quiero llevar adelante y bajo los mismos procedimientos, bajo el mismo paso a paso que se ha dado en la investigación, yo pueda repetir el mismo estudio y que pueda tener esa característica de repetibilidad. Y obviamente los resultados serán muy semejantes, ¿no? Entonces, eso hay que considerar en estos criterios de causalidad. Y para complementar estos criterios de causalidad, vamos a establecer tres eventos importantes. La causa necesaria, la causa suficiente y el factor de riesgo. Cuando hablamos de criterios de causalidad, hablamos de la causa necesaria, que es aquella a la que siempre debe estar presente para que ocurra una enfermedad. Ajá. Si no está presente esta causa necesaria, no va a ocurrir la enfermedad. Ahora, también tenemos la causa suficiente. Esta causa suficiente implica que basta con que esté presente para que se genere la enfermedad. Ajá. Y el factor de riesgo, que eso viene más, perdón, disculpe. Eso se refiere a que básicamente factor de riesgo es aquello que no es necesario, tampoco es suficiente, pero que aumenta la probabilidad de que ocurra una enfermedad. Repito, el factor de riesgo es aquello que no es una causa necesaria, tampoco es una causa suficiente, pero aumenta esa probabilidad de que ocurra la enfermedad. Por lo tanto, el factor de riesgo es modificable. En cambio, vamos a ver en la siguiente sesión, el marcador de riesgo no es modificable. Entonces, veamos estas características para ya ir entrando al tema de método epidemiológico. Y de manera general, antes de entrar a las partes un poquito más profundas, el método epidemiológico va a consistir en aplicar el método científico que ya hemos visto en la primera parte, pero el método científico experimental al estudio específico de los problemas de salud o al proceso de salud de enfermedad. Ujú. Nos vamos a enfocar exclusivamente en eso. Ajá. Y en ese sentido podemos disponer de dos métodos importantes para llevar a cabo una investigación epidemiológica. El método descriptivo y el método analítico.
Y este método analítico a su vez será observacional cuando nos enfocamos en estudios de corte o estudios de casos y controles, y el analítico experimental, ¿no? Y donde buscamos la causa y el efecto en los procesos de experimentación. Básicamente así es como trabajamos con los métodos epidemiológicos. Ahora bien, para hacer una síntesis de todo esto y se diferencie bien los métodos, vamos a hacer esta parte del paralelismo de métodos. Ajá. Y vamos a tomar en cuenta al método científico, al método epidemiológico y al método clínico. Ajá. Que también, como ustedes lo van a recordar, en la primera parte hemos aplicado el método científico, donde ha estado inmerso el método epidemiológico y también el método clínico. Sabemos por definición que el método científico va a ser esos pasos que vamos a dar para obtener ese conocimiento objetivo. Ajá. Eso puede ser independientemente del área o de la ciencia que estemos tomando en cuenta como objeto de estudio. En cambio, el método epidemiológico, como ya habíamos mencionado, se va a enfocar exclusivamente al proceso salud-enfermedad y, como hemos visto, a la enfermedad poblacional del COVID-19, por ejemplo, ¿no? Y complementariamente a esto viene el método clínico. Ajá. Este método clínico va a hablar de un conjunto de técnicas, procedimientos que permiten la obtención de un juicio de valor del profesional médico en base a un diagnóstico. Ajá. Y ese es el principio base, el diagnóstico. Para los dos primeros métodos, para los dos primeros métodos, para el método científico y el método epidemiológico, vamos a utilizar la observación, el planteamiento del problema, una hipótesis, el proceso de experimentación, el análisis y los resultados correspondientes. Ajá. Solamente con una pequeña y gran diferenciación. Cuando hacemos o hablamos del planteamiento del problema, ujú, el método epidemiológico se va a centrar principalmente en el proceso salud-enfermedad. En cambio, el método científico se aplica de manera general a todas las ciencias. Ese es el único detalle que diferencia el procedimiento que estoy mencionando. Finalmente, cuando hablamos del método clínico y nos enfocamos en el diagnóstico, cada uno de nosotros, alguna vez, imagino yo, que hemos hecho una consulta médica, ¿no? Y ahí hemos pasado por los procesos de observación, palpación, percusión, auscultación, para que nos realicen esa revisión general y de acuerdo a cada especialidad, a cada referencia médica que tengamos, ha sucedido uno de estos o más de uno de estos procesos, ¿no? Con la finalidad de establecer un diagnóstico. Obviamente será complementado con exámenes imagenológicos y demás. Entonces, así hacemos esta diferenciación de estos tres métodos que de una y de otra manera se van complementando. Ajá. ¿Está bien, colegas? ¿Se escucha? Ya. Muy bien. Entonces, esta parte va a venir como base para la siguiente sesión. Recordarles, colegas, que he visto en el chat, estaban pidiendo el enlace
de la sesión de hoy. Colegas, va a ser el mismo enlace, tanto para el jueves como para el sábado. ¿Ya? Estaba yo ya llegando a casa y dije, por si acaso mandaré el recordatorio de que es el mismo enlace, pero yo entendía de que sí se había aclarado la primera vez. Entonces, por favor, tomen en cuenta ese detalle y nos veríamos el día jueves, ¿ya? Entonces, y el sábado, por favor, no falten. Es un trabajo que tienen que desarrollar, eso sí lo vamos a conformar de forma grupal, vamos a hacer pequeños grupos en en la misma sala de Zoom, así que por favor no falte, ¿ya? Se va a hacer también el registro correspondiente. Nos vemos el día jueves, colegas. Agradecido con ustedes por su asistencia. Ujú. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Que tengan un buen descanso. Buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Hasta Buenas luego. noches, doctor. Gracias. Mm. Buenas noches, doctor, y buenas noches, colegas. Hasta el jueves. Buenas noches, doctorita. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, colegas. Buenas Hasta luego, Hasta doctor, que luego. se mejore.